segundo bloque de Tiempo para Compartir, y en la oportunidad contamos con la visita de la licenciada Estela Gastaminza, que es especialista en gerontología, coordinadora de talleres de adultos mayores en la UPA número 5 del Valle Autonomía, integra también la Red Mayor y nos va a comentar sobre esta jornada provincial del Ministerio de Salud sobre los adultos mayores, que es una de las organizadoras. Bienvenida, licenciada Gastaminza. Muchísimas gracias. Bueno, en el día de hoy se ha celebrado la primera jornada provincial de adultos mayores y salud mental con el lema promoviendo espacios de buen trato para las personas adultas mayores. Esto se da en el marco de que en el mes de junio, el día 15, se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores. Entonces estamos realizando diferentes actividades porque justamente la idea es poder promover espacios donde se puedan sensibilizar, donde se pueda concientizar sobre el buen trato que las personas mayores, no solamente por ser mayores, sino por el simple hecho de ser personas, deben recibir. Bien, cuando hablamos de buen trato, o en todo caso, ¿qué se debe entender por maltrato? Capaz que es una pregunta muy simple, pero usted nos va a saber explicar. Maltrato a los adultos, ¿cómo se manifiesta? El maltrato en el adulto mayor se puede ver en las diferentes violencias que se ejercen sobre ellos, desde la física concretamente, que la podemos ver exteriorizada a través de golpes, de moretones, de quebraduras, de raspones, pero también tenemos esa otra violencia que no se ve, ese maltrato que muchos de las personas adultas mayores sufren a diario, que es el maltrato psicológico, el maltrato económico, que muchas veces se lleva a cabo y nosotros a veces cuando nos reunimos para abordar diferentes temas nos planteamos, muchas veces este maltrato o esta violencia económica comienza de forma quizás hasta inocente, temiendo que el adulto mayor no pueda manejar su dinero, temiendo porque no pueda administrarlo como corresponde, entonces empezamos a cercenar los derechos de personas que todavía se encuentran capaces y en condiciones de manejar, por ejemplo, su sueldo. Entonces, le retienen la tarjeta o no, ¿cómo no vas a comprar tal cosa? No es eso el gasto que debes hacer. Cuando si nosotros nos ponemos a pensar, esas personas adultas mayores seguramente tienen un ingreso a través de una jubilación o una pensión porque durante toda su adultez o su juventud han trabajado y hoy podrían decidir qué cosa comprar, ¿no? Entonces, desde esa conducta, digamos, que puede parecer tan simple como usted lo manifestaba, comienza en realidad el maltrato, porque hoy es eso, pero luego vienen y nos hemos enterado de casos que a las personas adultas mayores le sacan préstamos, engañándolos. No estamos hablando de personas externas, sí, que también sabemos que sufren, sino personas que se encuentran en su entorno más cercano, que es la propia familia, ¿sí? O en personas donde se ha depositado la confianza, a lo mejor es un cuidador, una cuidadora. Entonces, en ese círculo más cercano que el adulto mayor tiene, puede manifestarse y verse este maltrato. También de manera verbal, ¿sí? O la indiferencia también es un maltrato. Bueno, eso le iba a decir, el olvido, la indiferencia también. El abandono es, y por ahí el abandono, recién comentábamos fuera de aire con Laura, que por ahí el abandono no es solamente pensar, porque rápido nos vamos a los han dejado en un geriátrico. Por ahí el abandono se da en la propia casa, con los convivientes, o si no hay convivientes. Puede ser porque si yo a ese adulto mayor lo tengo relegado en una habitación y lo veo a la noche o le acerco un plato de comida, eso no es darle cuidado. Esa persona está totalmente abandonada. Si yo tengo una persona que no puede comunicarse, que no puede hablar, que no puede expresarse, estamos hablando de una persona que está siendo maltratada. Bien, estamos hablando por ahí también de una persona que ha tenido un recorrido en su vida, que ha sido alguien, que es alguien, obviamente. Porque el que ha sido es, bueno, ya lo tiene internalizado uno, como decimos, ya es adulto mayor,
algunas cosas no las puedes hacer, o mejor de esto no opines, digo, por situaciones que se dan a diario, eso también forma parte del maltrato. Totalmente. Si tenemos en cuenta que la etapa de la vejez es, si se quiere, la etapa más larga que va a poder vivir un ser humano, si Dios así lo permite. Porque sabemos que la primera infancia va de 0 a 3 años, la segunda infancia de 3 a 8, 9 a 13, preadolescencia, adolescentes. Pero cuando hablamos de adultos mayores, hablamos de personas de 60 años, porque la edad jubilatoria es la que marca. Sí. Esa es una idea muy capitalista, pero nos manejamos así en todo el mundo. En los países del tercer mundo, subdesarrollados como somos nosotros, la edad jubilatoria es a los 60, entonces ese hecho jubilatorio marca el comienzo de la adultez mayor. Hoy la expectativa de vida ha crecido tanto que tenemos adultos de 60, 70, 80, 90, tenemos gente centenaria, y lo que antes era muy excepcional o muy raro ver, hoy se está haciendo más común. De hecho, la calidad de vida, los inventos médicos, farmacológicos han propiciado que la edad se vaya ampliando. Pero así también, como esa edad se amplía, también debemos entender que esas personas también adquieren más capacidades porque van conociendo o aprendiendo diferentes u otras cosas que quizás en otro momento no la han podido aprender. Entonces, debemos aprender a respetar esos gustos, esas preferencias, ese recorrido, como usted decía, que habrá hecho durante 60 años, y respetar, ¿no? Respetar esa sabiduría, esa experiencia, ese entendimiento, esos conocimientos, y poderle permitir que hoy, teniendo la posibilidad de jubilarse, pueda hacer lo que le guste. De eso se trata cuando nosotros hablamos de un envejecimiento saludable, ¿sí? Poder optimizar todas las cosas aprendidas en ese recorrido para que hoy pueda gozar de un envejecimiento activo, de un envejecimiento saludable, de un envejecimiento óptimo, ¿sí? Quería consultarle, bueno, ¿qué es lo que abordan esos talleres de adultos mayores? Bueno, nosotros pertenecemos a la Red Mayor, así se llama, está coordinado por la licenciada Cortese, también ella es psicóloga, especialista también en gerontología, y pertenece al Centro Integral de Salud Mental, al CESME, sí. Y ella también es la coordinadora de la Red Mayor. Esta Red Mayor, aparte de tener un espacio en el CESME, también tiene en diferentes UPAs, ¿sí? Por ejemplo, la UPA del Cáceres, la UPA del Misquimayo, la UPA de la Autonomía. Hoy estamos incorporando, también por política del Ministerio de Salud, se están incorporando diferentes UPAs, o sea, eso es algo gradual, y nosotros que ya estamos realizando los diferentes talleres, somos, digamos, los agentes capacitadores de estas otras UPAs. ¿En qué consisten estos talleres? Puntualmente, por ejemplo, en la UPA de la Autonomía tenemos talleres de estimulación cognitiva. Sí. Dada que es mi especialidad, entonces trabajo en eso. También trabajamos lo emocional, se trabajan diferentes actividades. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, danza, por ejemplo, tejido, por ejemplo, pintura, por ejemplo, diferentes actividades físicas, cognitivas y manuales que un adulto mayor pueda demandar, porque también es esto, no es que nosotros imponemos qué hacer, ¿sí? Yo cuando recién comienzo con estimulación cognitiva porque era lo mío. Ha ido pasando el tiempo y los adultos mayores que van al taller han empezado a demandar otras cosas, como por ejemplo tener un espacio conversacional, donde manifestaban que en sus domicilios por ahí no son escuchados o porque viven solos, ¿sí? Entonces han creado un espacio donde podían compartir con el otro que es un par. También esto forma y hace al maltrato. Por ejemplo, tenemos adultos mayores que viven en su casa, viven bien, pero no tienen relaciones sociales. O sea, la relación social se acaba en la familia primaria. Y nosotros sostenemos y creemos que en realidad lo social que ese adulto mayor necesita es compartir con sus pares,
¿sí? Bien. Con la misma generación, digamos, porque ellos hablan de otro modo que por ahí los niños o los adolescentes no entienden. Si está bueno trabajar intergeneracionalmente, de hecho hemos hecho muchos trabajos trabajando con jardín de infantes y con los diferentes talleres de las UPAs. Es maravilloso y muy enriquecedor, no dudo eso, pero el adulto mayor necesita compartir con sus pares. Ahora, ¿qué le doy tiempo para que pueda tomar agua? ¿Cuál es la receptividad que tienen de los adultos mayores cuando les dan toda esa gama de propuestas para lo que tiene que ver con los talleres? Para, bueno, quiere pintar, quiere bailar o quieren, como en este caso, como dice usted, tener una ronda de diálogo con sus pares para poder desahogarse. Ellos se sienten validados, ¿sí? Porque... O sea, gran aceptación. Exactamente. Si nosotros venimos hablando de que hay malos tratos de diferentes modos y en diferentes áreas, cuando uno les brinda un espacio y les brinda el tiempo que ellos necesitan, se sienten respetados, se sienten sujetos. Porque de pronto estas personas se habían sentido olvidadas e incluso si nosotros pensamos en 100 años atrás, las políticas que teníamos a nivel mundial eran asilares. Hoy no, hoy tenemos un paradigma social donde necesitamos y sabemos que todos somos parte de esta sociedad y que todos debemos ser respetados como sujetos de derecho. La verdad que por ahí da gusto ver a los adultos mayores. Y voy a hablar después de un término que por ahí, lo había comentado con un compañero de trabajo y me decía... que es una palabra que puede sonar hiriente, pero bueno, no me quiero ir del tema. Ver a los adultos mayores disfrutar, por ejemplo, salidas recreativas, esos viajes, esos tours que hacen, disfrutar del turismo spa, de los bailes, de los famosos bailes de los centros de jubilados, ver a cuerpos de danza, es decir... viven todavía la vida con plenitud, ¿no? Qué bueno que es y cuánto le hace a la calidad de vida de ellos. Y ellos lo disfrutan no solamente desde lo personal, sino también, que eso es algo que lo vemos desde lo social, en cuanto a lo que ellos todavía dan y quieren dar. Pasa esto de lo que usted comenta de los centros de jubilados, hay grupos de bailes, de danzas folclóricas y diferentes otros tipos, que ellos llevan esas danzas a otros lugares, comparten con otras instituciones intergeneracionales, porque lo comparten en escuelas, lo comparten en institutos de discapacidad, lo comparten en una plaza, o sea, muestran y dan, ¿sí? En eso que yo le comentaba de diferentes actividades, también han ido a contar cuentos, por ejemplo, contar cuentos a los niños de jardín. Para esos niños eran muchos abuelos o muchas abuelas, término que no se usa para definir o llamar a un adulto mayor, porque el abuelo es un vínculo de parentesco, ¿no? Pero digo que para esos niñitos eran sus abuelitos, que algunos tenían, otros no. Entonces es poder compartir todo lo que ellos aún tienen para dar, es muchísimo. Y tenemos que darles ese lugar. Lo único que necesitan eso es el lugar, el espacio, el tiempo, y ellos van a seguir siendo felices y dando todo lo que aún tienen. Le decía, bueno, hablando con un compañero, estamos viendo una noticia, un hombre de 70 años, tenía un accidente, y de ahí surgió la cosa. Se tiene que usar el término anciano, anciana, el término viejo, vieja. Ahora usamos adulto mayor. ¿A partir de qué año se considera o es mejor llamarlo adulto mayor, nuestros mayores? Porque, digo, resulta hiriente en esta época tratar a una persona grande de anciano, de anciana. No, no es hiriente porque si nosotros pensamos en el sujeto de la niñez, es el niño, ¿sí? Y el sujeto de la vejez a partir de es el viejo. Sí. Económicamente, socialmente y políticamente, la vejez o la tercera edad comienza en el momento de la jubilación. No solamente en el momento de la jubilación, por ahí hay gente que no se va a jubilar nunca y lo mismo pasa a ser adulto mayor. Eso desde la ONU, desde la OMS, está establecido que
En los países subdesarrollados, la adultez o la tercera edad comienza a los 60 años. Sí. Y en los países desarrollados, o sea, todo lo que es Europa o Estados Unidos, es a los 65 años. ¿Sí? Eso ya está establecido. Sí, justo estoy viendo aquí, según la OMS, una vez llegado a los 60 años, la clasificación es la siguiente: adulto mayor o anciano joven, de 60 a 74 años, anciano de 75 a 90 años y anciano longevo a partir de los 90. Así es, centenarios también se los llama. Sí. O sea, no es peyorativo llamarlos así. En nuestro imaginario social, quizás por la falta de respeto hacia ellos, que les podamos tener nosotros, es que nos parece desagradable o una falta de respeto llamarlos viejos. Yo los llamo viejos y viejas con mucho cariño, afecto, amor, y no se ofenden. O sea, claro, todo tiene que ver qué impronta le ponemos al trato, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el valor que le damos, tiene que ver con esto que nosotros ponemos en estas personas que antes nos han dado a nosotros. Ahora, en esta época muy particular de la Argentina, o en estos momentos, a ver, los jubilados, generalmente los que son la gran mayoría, los que cobran la mínima, tienen sus padecimientos, incluso algunos problemas también con las obras sociales. Digo, eso también forma parte de un maltrato. Totalmente. Y eso, ¿cómo repercute en la salud de ellos? Totalmente. Muchísimo repercute. Bueno, la psiquis forma parte de la muchísimo salud repercute, porque si nosotros tenemos en cuenta que un remedio hoy en la actualidad tienen costos altísimos, que muchas veces significa el 50% de esa jubilación mínima, los remedios, encima los que usan generalmente que tienen que ver con la presión o con el corazón, entonces nos preguntamos cómo hacer con estas necesidades que se convierten en básicas para ellos, ¿no? O sea, la salud o cuidar su salud a través de un tratamiento farmacológico pasa a ser básico en su vida, porque si no, van a morir. Sí. ¿Qué genera físicamente? Obviamente genera los problemas que puede traer o conllevar cualquier corte de un tratamiento determinado por un médico. Pero también emocionalmente, sí, afecta, porque la angustia que se genera de no saber o de la incertidumbre si voy a llegar a fin de mes con la comida, con la medicación, con lo que necesito, con pagar la luz, con pagar el gas, necesidades básicas a cubrir, sin lugar a duda, genera angustia, la misma angustia que nos genera a todos los que trabajamos, y si pasaríamos por ese tipo de situaciones, sumado a muchas veces la indignación de decir, yo durante tantos años he realizado tal actividad y durante tantos años he aportado, ¿por qué hoy ese Estado que debería reconocer toda esa construcción colectiva que todos nuestros viejos han hecho con nuestro país, de mínimamente reconocerles algo y decir, no, el Estado es un Estado indiferente a estas necesidades, ¿no? O he trabajado, también es común escuchar, he trabajado de tal o cual cosa y sin embargo cobro la mínima, cuando en actividad era diferente. Sí. Entonces son situaciones a las que ellos se enfrentan y deben adaptarse, ¿sí? Para poder sostenerse en esa vida que Dios les sigue regalando. ¿Sí? Porque si esa persona no se adapta, ya es cuando hablamos del término de salud mental, que tiene que ver con la adaptabilidad a todos los cambios externos que se presentan, y los internos, por cierto, hablamos de que va a haber una salud mental en desequilibrio, lo que va a llevar a ¿qué? A estados de ansiedad, a estados de depresión, ¿sí? Entonces, mire si no impacta este maltrato económico que tenemos desde un Estado que no está presente, ¿sí? Entonces impacta totalmente en la vida de las personas. Bien. Licenciada Gastamiza, muchas gracias por esta hermosa charla.
Gracias a ustedes por el interés y por ser parte, ¿no? Porque de eso se trata, de que todos seamos parte y de que todos podamos sensibilizarnos y concientizarnos de que debemos darle un buen trato a todas las personas y muchos más a aquellos que nos han ayudado a estar hoy aquí. Y también que nos enriquece como persona, ¿no? Y podemos ganar muchísimo Tal a cual. partir de la sabiduría de ellos. Así es, tal cual. Muchas gracias. No, por favor. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una buena jornada.